Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Este viernes 30 de agosto, como todos los años, se celebra a Santa Rosa de Lima. Es una fiesta nacional y es una ocasión para recordar a quien es seguramente la peruana más universal. Y para hablar de Santa Rosa, su trascendencia, hemos invitado a Luis Enrique Cam, él es cineasta, documentalista, que en el año 2017 dirigió este documental Una Rosa para el Mundo, que precisamente trata sobre Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, y vamos a conversar un poco sobre ese documental y también sobre la vida de nuestra santa emblemática. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Muy bien, gracias Joaquín por la invitación. Gracias a ti por venir. Primero, a mí, bueno, me gustaría hablar un poco hablemos luego de la producción, pero un poco de Santa Rosa, ¿no? Y creo que es inevitable hablar del contexto en el que ella nace, ¿no? Ella nace en el siglo XVI, entiendo que fue en 1586. 86, sí. 1586. 50 años después de la fundación de Lima. Claro, o sea, esto era en plena colonia y la religión tenía un lugar muy importante en la sociedad, sí, en ese momento, ¿no? Claro, era un poco la justificación de la conquista, ¿no? La expansión, claro, del cristianismo, la evangelización. Y había mucho fervor católico, pero al mismo tiempo había pues, las antípodas, ¿no? De la vida cristiana. Había también maltratos, ¿no? Pues, propios de la conquista, la esclavitud, despilfarros tal vez por la opulencia, pues, ¿no? de las minas que estaban siendo explotadas. Y en esas sociedades donde ella nace. O sea, era una sociedad de contradicciones. Por un lado se llevaba la palabra de Dios, había mucha vida religiosa, pero al mismo tiempo, claro, la esclavitud. Y estos contrastes, ¿no? De alguna manera generan una inquietud en Santa Rosa. Entiendo que ella se enfrenta a la realidad de la que existía la esclavitud, por ejemplo. Sí, claro, porque era lo que ella vivía en la casa familiar. Pues aquí lo podemos visitar hoy día, ¿no? ¿Dónde está el templo? Donde está el templo, donde está el pozo. Que en su momento era un poco a las afueras de Lima, esto, ¿no? Así es, una Lima muy pequeña, reducida. Me decías que eran unos 30.000 habitantes. 30.000 habitantes aproximadamente. Sí, la mitad del Estadio Nacional. Un poco así. Increíble, ¿no? Eso era Lima, pues con todos los habitantes, ¿no? Españoles, mestizos, indios, esclavos. Y ella lo veía, ¿no? Lo ve también cuando se traslada a Quibes, la familia se traslada a Quibes. Santa Rosa de Quibes, el Camino a Canta. El Camino a Canta. El padre tiene un emprendimiento, un obraje cerca de una mina, y allí también ve la explotación que hay, ¿no? Por parte de los conquistadores. Y eso me imagino que tiene en ella un conflicto, ¿no? Y la hace decidirse por la caridad. O sea, en la casa familiar, aquí en lo que es la avenida Tacna ahora, ella improvisa una suerte de hospital para atender a esclavos e indígenas que no tenían un hospital a dónde ir. Y no es que ella fuera de una familia privilegiada económicamente, no era pobre su familia, pero entiendo que su padre era un soldado raso, ¿no? Así es, era un guardia del Palacio Virreinal, una familia numerosa, llegan a tener 13 hermanos, aunque sobreviven 8. Una familia donde ella tiene que trabajar para ayudar económicamente al sostenimiento familiar. O sea, una familia pobre, ¿no? Que tenía que pasar apuros para llegar al fin de mes, digamos, ¿no? En términos actuales. Ella desde muy niña siente este llamado a la vida religiosa. Si bien ella no era una monja, ¿no? Quiso ser monja. Ella quiso ser religiosa, ingresar al convento de la Encarnación, que era el convento más importante de la época, y va a despedirse de la Virgen del Rosario en Santo Domingo, ¿no? Y ella no puede levantarse de su lugar, y entonces siente como una señal de la Virgen para que ella no ingrese al convento y que se quede en la casa, ayudando como ya lo venía haciendo. Haciendo obra social, ayudando gente. Y también otro aspecto que mucha gente conoce de Santa Rosa es estos constantes sacrificios o flagelos que ella se infligía dolor, ¿no? Sí. ¿Y cuál era su motivo? Una suerte de sacrificio. Claro, el sentido cristiano de la mortificación, ¿no? Unirse al dolor de Cristo en la cruz por, digamos, como expiación por los pecados de las personas, de ella misma, pero todo bajo la autorización de sus confesores.
¿no? Hay que entender este contexto histórico en que ella vivía, donde esas mortificaciones tal vez con la sensibilidad del siglo XXI podrían escandalizar a más de uno, pero ella lo vive de esa forma recatada, no hacía alarde de su mortificación. Pero era algo que la iglesia motivaba en ese momento. Sí, sí, claro. La mortificación. La mortificación. Como tú dices, ahora es algo pues que nos parece un poco, digamos, llama la atención, por decirlo menos, ¿no? Pero en ese momento era considerado como un acto de fe. Claro, claro que sí. Yo pienso que en el análisis histórico hay que ver estos temas desde el punto de vista de la época. Sí, si nos ponemos, digamos, tal vez haciendo un ejercicio, ¿no?, de unas personas en el futuro, 200, 300 años, en nuestra época, podrían juzgar las costumbres que pueden tener ahora, ¿no?, como cosas pues, raras, pero hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? Ahora, muchos santos, cuando llegan a ser canonizados, digamos, se les conoce a posteriori, pero en el caso de Santa Rosa, ella en Lima, por lo menos, sí era una personalidad al momento de su muerte, ¿no? Sí, y eso llama la atención, porque ella tenía una vida austera, ¿no? Una vida escondida, o sea, salía de su casa pues para ir a rezar a Santo Domingo o atender a los enfermos en los hospitales, no tenía una vida pública, ¿no? Sin embargo, su fama de santidad es reconocida ya en vida y apoteósicamente en el momento de su muerte. Desde donde ella muere, que es en el actual convento de Santa Rosa de las Monjas, que era la casa del contador, ¿no? Gonzalo de la Maza. Porque ella, sus últimos años de vida las tiene en esta familia, ¿no? Hasta Santo Domingo, que fue donde fue velada, son más o menos 8 cuadras. La iglesia de Santo Domingo, acá en el aquí. Entonces, ese traslado fue multitudinario. O sea, toda la ciudad quiso tener algún recuerdo de ella, pues entonces en la tarima donde ella era trasladada, la gente se arremolinaba para poder coger un pedazo de su vestido o una flor que iba en esa tarima, y tienen bastante dificultad, ¿no?, para llegar a la iglesia. Por la gente. Por la gente. Los frailes dominicos tienen que expulsar a la gente con antorchas de fuego porque era imposible continuar así. Y tienen que prolongarse los funerales un día más para poder darle la sepultura, por la gente. Y era conocida en parte, me imagino, por los milagros que se le atribuyen, ¿no? Pero principalmente por las obras de caridad, ¿no? O sea, una sociedad pues tal vez dividida en estas castas que había, ¿no? Pues, los españoles, los mestizos, los criollos, los indios, los esclavos, todas las sentían como propia, porque Santa Rosa atendía a los esclavos negros, a los indios. Ella era una criolla, los españoles la sentían también suya, unificó a la sociedad de su tiempo, ¿no? Se dice que hablaba con las moscas, ¿no? Ah, sí, hay una tradición, bueno, que la hace popular Ricardo Palma, ¿no? Sí. ¿No? Que en su momento de oración había muchos mosquitos y ella hace un pacto con los mosquitos para que la dejen tranquila y pueda rezar. Sí, eso. ¿Y qué otros milagros se le atribuyen a ella que sean conocidos? Bueno, la causa de beatificación que se conserva en el archivo arzobispal es muy voluminoso. Hay muchos milagros que se le atribuyen. Por ejemplo, hay un niño que es mordido por un perro, tiene una herida muy severa, con gangrena, no era incurable, parecía que moría, y Santa Rosa pide que se lo lleven. Ella lo atiende y en 2 días cura este niño de esta gran infección, ¿no?, que padecía. Es uno de los Cuando milagros. claramente no habían antibióticos. No había antibióticos, ¿no? Entonces, y ella no era doctora, digamos. Ella trataba enfermos, pero de una manera bastante... sí, con el conocimiento de la época, sí. Ella sí sabía escribir. Sabía leer y escribir, que para la época, para una mujer... Claro, era de avanzada. Era de avanzada, ¿sí? Una persona culta. Sí. No es doctora de la iglesia como Santa Teresa, pero sí tuvo una formación cultural, ¿no? Ahora, el proyecto de hacer un documental dedicado a ella, ¿cómo así? ¿Por qué elegiste a Santa Rosa de Lima como un personaje para el documental? Sí. Bueno, uno de los criterios fue lo que tú mencionaste al inicio, ¿no? La peruana más famosa en el mundo, ¿no? Se acercaban los 400 años de su fallecimiento, que fue el 2017, y entonces eso fue un poco la motivación, ¿no?
vamos a hacer un documental dedicado a la peruana más conocida en el mundo en los 400 años de su muerte. Y por eso fue el título que le pusimos, Una rosa para el mundo, porque el documental recoge imágenes, además de lo que es su vida y los milagros que hizo, la devoción actual que hay, su presencia en el mundo. Por ejemplo, un colegio en Hong Kong con el nombre de Santa Rosa de Lima, o en el África una parroquia, o una procesión en Holanda que se hace del siglo XVI dedicada a Santa Rosa de Lima, o la Catedral de San Patricio en Nueva York tiene una capilla, ¿no?, dedicada a Santa Rosa. Es la patrona de las Filipinas. En Filipinas. Sí. En Buenos Aires hay una basílica dedicada a Santa Rosa de Lima. En México también. En México, en Colombia. En Guanajuato, sí. Sí, entonces, es muy universal. Universal. San Martín encomienda la causa de la independencia a Santa Rosa de Lima. O sea que es una santa virreinal que pasa a ser republicana, de una forma natural. ¿Y qué querías que la gente vea de Santa Rosa? ¿Qué aspectos de su vida a través del documental? Bueno, esta vida paradójica, ¿no?, que no fue una vida pública, pero sin embargo en su funeral está toda la ciudad que quiere rendirle tributo, y esa presencia universal. Yo creo que esas dos columnas es donde se apoya la estructura del documental. Me imagino que fue un reto grande también desde el punto de vista de la investigación, había que recabar mucha información. Sí. Y también desde el punto de vista de las imágenes, ¿no?, porque hay mucho arte dedicado a Santa Rosa, en la pintura, en la escultura, que también hicimos, ¿no?, para el documental, ¿no? El documental se basa así en una investigación, una documentación, pero también tenemos que mostrar imágenes. Y, por ejemplo, algo muy bonito es que presenta una escultura que se conserva en la Basílica de Santa Sabina, en Roma, que fue puesta en la Basílica de San Pedro el día de la beatificación. O sea que es una santa de este continente que tiene una trascendencia universal al poco tiempo de su muerte. Ella es, además, patrona de la policía. De la policía porque su padre era... Porque su padre era un arcabucero, era parte de la guardia, ¿sí?, ¿no? Y la razón por la que me comentabas algo que es curioso, ¿no?, que se celebra el 30 de agosto, sin embargo, ella ni nació ni murió el 30 de agosto. Así es. ¿Por qué el 30, entonces? Ella muere un 24 de agosto, en la noche del 23 al 24. La Iglesia Universal, su fiesta es el 23, sin embargo, en el Perú es el 30. Algunos se atreven a afirmar que es por lo prolongado que fueron los funerales, las exequias después de su muerte. Entonces, que fueron tan prolongadas que hasta el día 30 de agosto se le rindió tributo. Entonces, a partir de esa tradición, es feriado nacional hasta el día de hoy. Y lo curioso es que hasta el día de hoy se vive, la devoción por Santa Rosa es muy grande, ¿no? Más que quizá que cualquier otro de los 5 santos peruanos, porque el 30 uno va al convento y la verdad que es una locura, ¿no? Al pozo, ¿no? Al pozo, sí. La gente de todas las edades, de todos los estratos sociales, de todas las sangres, va al pozo a dejarle con una esperanza, ¿no?, su deseo. Y no solo en el Perú, en el proceso de investigación, que yo estuve mucho tiempo en el Santuario de Santa Rosa, vienen a Lima peregrinos de todo el mundo. Por ejemplo, lo tengo muy grabado, un grupo de Corea que vinieron con un capellán a tener misa en coreano a visitar los lugares de Santa Rosa. O sea, yo creo que ahí el Perú debe aprovechar más a este ícono cultural, mundial, ¿no? Cultural. ¿Y esta tradición de poner las cartas en el pozo, cómo surge? ¿Es algo reciente? No, ya tiene varios siglos. Es el pozo familiar, ¿no?, donde en algún momento espontáneamente pues alguien dejó este deseo y que se le cumplió y ahí se fue. Es el pozo familiar porque ahí estaba la casa, ¿no? Sí, en ese espacio. Y ahí se mantenía. Ahí sí. Y las cartas se dejan y las monjas que cuidan ese lugar no retiran las cartas. Las cartas se mantienen ahí y se reabsorban por la humedad que tiene el pozo. ¿Sí? Y además leía que de acuerdo a los tiempos actuales también se han creado diferentes cuentas en las redes sociales donde uno, si es que no puede físicamente llevar su carta, también puede enviar un inbox o un tweet, que también es un canal válido. Así es, sí. Ya se va actualizando. La verdad que es fascinante la historia. ¿Dónde podemos ver el documental? El documental se puede ver en 2 plataformas virtuales, en Movistar Play, en el Perú, y para todos los que nos ven en el mundo, a través de la plataforma Cine Aparte.
Entonces son los dos lugares donde se pueden ver. Entonces este 30 de agosto es un buen día para ver el documental. Y además, de paso, Luis Enrique, también cuéntanos brevemente, tú has hecho otros trabajos documentales que tienen que ver con la historia del Perú. Sí, el año pasado presenté uno dedicado a Chabuca Granda con la historia de su misa criolla. De la misa criolla de boda, sí. Luego he dedicado uno al corresponsal del Huáscar, el periodista a bordo del Monitor Huáscar, que contó al público peruano las travesías del Monitor y la figura de Miguel Grau. He hecho todo dedicado a Edwin Vázquez, el único peruano que ha ganado una medalla de oro en Juegos Olímpicos, y a Francisco Bolognesi también. No, es extraordinario porque la verdad que nuestra historia está mucho en libros, pero también es bueno tener otro tipo de formatos, ¿no? Y no se ha producido mucho, lamentablemente. O sea que es un trabajo muy importante que estás haciendo. Las otros documentales, ¿dónde están? ¿Dónde también se pueden ver? En las dos plataformas se pueden ver. Qué bien. Bueno, Luis Enrique, te felicito por el trabajo que haces. Y entonces este 30 es un buen día para ver Una rosa para el mundo, el documental sobre Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, nuestra patrona y además la peruana más universal, como decíamos. Muchas gracias, Luis Enrique. Gracias, Luis Enrique Cam, cineasta, el director de Una rosa para el mundo, con motivo del Día de Santa Rosa de Lima que celebramos esta semana. Siguen atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.